Piscis, bienvenido a tu lectura semanal del 2 de diciembre al 8 de diciembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios cuéntame de ti, déjame saber tu nombre y tu país para siempre tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Yo leo todos sus mensajes. Lamentablemente por la cantidad de mensajes que llegan no puedo responderlos a todos, pero quiero que sepan que yo los leo. Voy a iniciar esta semana con los consejos de mi libro, Consejos de J Tarot, un mensaje que necesites escuchar esta semana o una pregunta que puedas tener para una situación en tu vida. Así es que piensa en estos instantes en un mensaje, en una pregunta, una situación por la que estés pasando para ver cuál va a ser la respuesta para ti. Y te dice, hazlo temprano. O sea que son cosas que tienes que hacer desde ya, que el universo te va a colocar en el camino la decisión y la manera correcta de que puedas hacer estas cosas realidad. También te está indicando de que podrías estar empezando una nueva rutina durante esta semana y empiezas a levantarte más temprano, mis guerreros de Piscis. Te podrían estar invitando a que establezcas una nueva rutina donde haces tus labores a primera hora. Que las cosas más difíciles, tus tareas más complicadas, en vez de dejarlas para el final de tu día, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, que hagas esas situaciones o que hagas esas tareas complicadas de primero, para que de esa forma entonces el resto del día estés mucho más tranquilo. Para otros de ustedes, el mensaje es que no te quieres comprometer. Te están indicando de que tú quieres obtener algo, quieres hacer algo diferente en la vida y que no estás dispuesto a hacer el sacrificio por esas cosas. Entonces, sin hacer el sacrificio no vas a poder obtener los resultados que tú estás esperando. Recuerda que puedes adquirir mi libro, en la descripción está la información, está exclusivo en estos instantes en Amazon, tiene precios de introducción, así que está bastante económico. Ya para el próximo año sube un poquito, no mucho, pero sube un poquito, así que aprovecha y adquiérelo desde ya. Y así siempre puedes tener un consejo cuando lo necesites. Todos esos consejos fueron escritos por mí. Ay, mis guerreros, para el próximo año voy a estar haciendo las predicciones prontito en este mes de diciembre. Revelaciones para el 2020 para tu signo. Los voy a estar publicando en orden de videos más vistos a menor vistos. Y eso va a ser en base a este video que estás viendo en este instante. Así que todos los videos que estoy publicando para esta semana, el video que sea de mayor vistas va a ser los que voy a publicar de primero. Así que te invito a que compartas este video, que dejes tu dedito para arriba para que definitivamente sea el más visto y no tengas que esperar tanto en ser publicado. Las energías que vas a tener esta semana, las cuales tienes que agarrar o de las cuales tienes definitivamente que dejar ir, es la carta de la represión. Tenía las cartas al revés, pues no importa, aquí está. Te sale la carta de la represión y te indica de que toda situación que tú podrías estar sintiendo en alguna ocasión, en algún momento que te presionaba, que te tenía como con un gran estrés, esta semana todo eso va a ser levantado de tu espalda. Vas a sentir como una ayuda divina que va a llegarte del cielo y vas a sentir como todo ese pesar, todo ese estrés. Algunos podrían haber estado sufriendo incluso hasta de dolores en el cuello o en la espalda. Pues por supuesto que si fuiste a atenderte con tu doctor o si no te están recomendando aquí tus guías de que vayas a verte con un doctor para que puedas definitivamente tener la recuperación que necesitas. Y vas a ver de esa manera, siguiendo los consejos de ese doctor, cómo toda esa situación de tus dolores en la espalda, de tus dolores en el cuello, van a ser aliviados durante esta semana. Vas a sentir que se te quita un gran peso de encima, Piscis. Ese es el mensaje importante para ti durante esta semana. Se levanta un peso de encima, se levanta una situación que te estaba ocasionando muchísima dificultad, muchísimo pesar. ¡Qué bueno para ti! Vamos a ver cuáles son los mensajes para tu familia. Puede ser tu familia extendida, pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos. Vamos a ver cuál es el mensaje para ustedes. Mira, la carta que te quiere hablar es la carta de la estrella y para tus amigos la carta del 4 de bastos. Muy bien, Piscis. La carta de la estrella en tu familia. Te están hablando de que vas a tener muchas bendiciones, de que en tu familia está brillando una luz. Van a poder encontrar a esa persona. En tu familia hay alguien que tiene como una bendición, una persona especial. Cada uno de nosotros lo tiene, pero ¿sabes a qué me refiero? Hay alguien que tiene como un llamado. Y esta persona está dentro de tu familia.
y esa persona va a dar un paso al frente durante esta semana. Ustedes van a poder reconocer quién es esta persona. Puede ser algo tan sencillo como pues alguno de sus familiares tiene un llamado para ser médico, recibe una aprobación para estudiar medicina, recibe una beca para estudiar en el extranjero, recibe una beca para trabajar o tomar un curso de cine en Cuba, un curso de cine en España. Pero aquí hay una persona a la cual esta semana en tu familia le van a dar una gran oportunidad que va a ser, puede ser alguno de tus hijos que recibe estas becas, que va a hacer que a ti pues se te quite ese gran peso de encima o que sientas como un gran alivio de que a algunos de tus familiares les está yendo bien, porque al final y al cabo, pues si a tu familia le va bien, que es tu sangre, o también familia que simplemente pueden ser amistades, les va bien, pues definitivamente que tu corazón va a estar en un buen lugar, mis guerreros de Piscis. ¡Wow! Me tienen que mantener al tanto, así que me dejan eso ahí en los comentarios. Me dejan saber qué es la maravilla, noticia, quién es esta persona que da el paso al frente y que recibe esta bendición. Tus amistades tienen la carta del 4 de bastos. Me están diciendo de que esta semana podrías estar recibiendo una invitación de parte de tus amigos para celebrar, como en algunos países les llaman casa shower. Y ustedes saben que a mí me ven este canal y estoy muy agradecido en muchísimos países, así que no sé cómo le llaman en tu país. Es como si fuera un baby shower, pero para la casa, pues casa shower. Entonces parece que te van a invitar a una inauguración de una casa. Parece que hay amistades que están estrenando casa, qué bien. Hay amistades que están estrenando un anexo en su casa o una remodelación. Y vas a estar recibiendo invitación durante esta semana para que vayas entonces a conocerla. Ve, diviértete, relájate. Todo esto va a ayudarte entonces a que tengas una actitud mucho más tranquila y mucho más relax. Piscis, vamos a ver los mensajes para ti en el trabajo. Te sale la carta del 4 de copas. Si estás buscando empleo, la carta de la muerte. Si estás en una relación, obviamente los enamorados. Mira, tu familia está que brilla. Si estás soltero, ok, 5 de bastos. No importa, vamos a verlo. Mira, en el trabajo te van a hacer una solicitud esta semana. Te van a pedir o que trabajes extra o te van a tirar más trabajo encima. Y yo te veo a ti de brazos cruzados diciendo, no. No, señor, conmigo no. Puede ser por esa situación de que tú vas a finalmente dar un paso enfrente también y vas a poderte parar firme esta semana, mis guerreros de Piscis, y no vas a permitir jamás abusos, no vas a permitir que nadie se aproveche de ti. Porque yo veo de que en el trabajo hay gente que te recarga, hay gente que te pone presión, que te estresa y que tú, pues, para tener una actitud de una buena persona y para tener una actitud de una mente positiva, y puede que en el trabajito a ustedes les estén medio que cepillando, lavando el cerebro, diciendo de que tienen que trabajar en equipo y que para trabajar en equipo, pues tienen que está muy bien que trabajen en equipo, pero que le están lavando el cerebro diciéndole que, oye, tienes que trabajar en equipo, tienes que ayudar aquí, ayudar acá, trabajar aquí, hacer acá, hacer por acá, entrar más temprano, salir más tarde. Y yo veo un Piscis que ya está hasta el tope, hasta la coronilla, que esta semana se va a parar y va a decir, no lo voy a hacer porque ya yo cumplí con mi trabajo. Yo no estoy aconsejándole a ustedes que actúen de esa manera o que actúen de la otra. Yo les estoy diciendo lo que ustedes van a hacer, lo que va a pasar. Veo una persona cruzada de brazos y tú puedes estar en el otro lado, tú puedes ser el jefe que está exigiendo y tienes a alguien ahí que se te pone de brazos cruzados y te dice, pues no lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Ve a votar, vótame. Así que bueno, ya verán. Ustedes manténganme al día, déjenme los comentarios ahí, yo los leo. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de la muerte y te está indicando de que tienes que cambiar la manera en la cual tú estás acercándote a las empresas. Parece que estás teniendo como algún tipo de actitud o en tu misma hoja de vida o en el correo si escribes como un cover letter, se llama como una hoja, sería un cover letter, es cuando tú escribes como a una empresa y les dices a ellos por qué estás interesado en trabajar para ellos. No sé exactamente el término en español, pero es como que una carta de presentación, digámoslo así, que tú estás explicándole a ellos pues por qué te interesa el puesto de trabajo. Pues parece que esa carta o el acercamiento que tú estás teniendo, ya sea por teléfono o cuando estás en persona con ellos lo están tomando como muy a la defensiva, que estás como que dándoles mucho golpe, estás como que muy arisco, muy arisca.
Y te están diciendo de que tienes que cambiar el acercamiento. Así que ponte a revisar tu hoja de vida, a revisar esta carta de presentación cuando estás enviándola a las empresas. Y me están diciendo también que te recuerde de que todas las empresas son diferentes y que no puedes enviarle la misma carta y la misma información a todas las empresas, que tienes que ajustarla con cosas que sean verdad, por supuesto, pero tienes que ajustarla a cada compañía para cada puesto. No se siente personal, se siente como impersonal. Hola, quiero aplicar para este trabajo, aquí está mi hoja de vida. Ya, eso es todo lo que dice tu carta de presentación o tu correo electrónico. No, meterle un poquito más de feeling, conquista a la compañía. Si estás, guerreros de Piscis, en una relación, te sale la carta más maravillosa en una tirada del amor, la carta de los enamorados. La carta que te indica de que tienes a tu lado una persona especial, una persona que te ama, una persona que definitivamente es tu alma gemela, que ha sido enviada de Dios, ha sido enviada del universo, ha sido enviada de cualquier entidad en la cual tú creas para estar a tu lado, acompañarte. Tienes la seguridad y la confianza de que esta semana ustedes van a poder elevar su conexión a un nivel mucho más espiritual. Muy bien. Los solteros, esta semana parece que ustedes van a estar en el centro de una discusión. Podría ser una persona, un grupo de personas que está discutiendo por ti, o tú podrías estar discutiendo por un grupo de personas. Y esto podría ser que tú estás en el medio y hay dos hombres pues que quieren contigo, o hay dos mujeres que quieren contigo y se están peleando por ti, por su atención, por tu atención se están peleando esta semana. Y eso se ve como que aquí hay tirajijalas, que hay una tiradera de indirectas por redes sociales también. Uno publica una cosa, el otro publica la otra, le tiran una indirecta a uno, el otro le tira la indirecta al otro, y eso se ve bien cargado y pesado allí. Piscis, tira bomba de humo y aléjate de esa situación. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Tienes el 6, el 1, 61, y tienes también el 58. Y el día de la suerte esta semana para ti, un día cargado de energías positivas, donde vas a recibir noticias impactantes o noticias positivas también, es el día jueves. Así es que muy atentos a las energías del día jueves, porque van a ser impactantes para tu vida. Vamos a pasar en estos momentos con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas. La opción A es una pregunta de sí o no, y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta y escoges una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta de sí o no para cada carta. En este momento yo te las voy a revelar. Puedes presionar pausa si aún no has hecho tu pregunta para que la puedas pensar. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es de que lo debes reconsiderar. La situación, la pregunta que hiciste, tienes que reconsiderarla nuevamente porque no está funcionando. Si tomaste la opción B o si hiciste otra pregunta para la opción B, la respuesta para ti es un no. Estas son mis nuevas cartas de Los Ángeles, son 44, utilizo estas que les mostré para las preguntas de sí o no, son exclusivas para responder sí o no o para darte un mensaje similar. Déjame saber si te gustan estas cartas. En pantalla en estos momentos te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video para el mes de diciembre. Es mi canal secundario J Tarot Stars. Ahí sale un video, salen videos al mes. Salen varios videos, uno para cada signo. Y de este lado está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas cuáles son las diferentes consultas privadas que tengo y cuáles son sus diferentes precios. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.